Bien, saludos cordiales a todos los jóvenes que se conectan a esta nueva sesión del curso de Educación Cívica de la mejor academia del sur del Perú, la Academia Bryce. El día de hoy, muchachos, vamos a hablar de instituciones autónomas. Habíamos estado hablando de poderes del Estado, ¿no? Entonces vamos a continuar en esa misma línea, ¿ya? En esa misma línea de la organización del Estado, vamos a continuar. El día de hoy vamos a hablar de instituciones autónomas. Como les dije, ya hablamos de poder ejecutivo, ya hablamos de poder legislativo, ya hablamos de poder judicial, ya hablamos de tribunal constitucional. Así que el día de hoy vamos a hablar de Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y vamos a hablar también acerca de la Defensoría del Pueblo. ¿Listo? Pero antes de comenzar, voy a hacer algunas preguntas y espero que ustedes me contesten. Esperemos que estén pendientes, que estén al tanto. ¿De acuerdo? Bien, empecemos con esta pregunta. Empecemos con esta pregunta. Un proyecto de ley, ¿ya? Un proyecto de ley antes, ¿ya? Un proyecto de ley antes de ser aprobado por el Pleno, ¿ya? Un proyecto de ley antes de ser aprobado por el Pleno, ¿por dónde tiene que pasar? Los escucho. O comienzo a llamar uno por uno. La Oficialía Mayor, las comisiones, el Consejo Directivo. Consejo directivo, ya, correcto, en el Consejo directivo. ¿Cuál es, qué órgano del Congreso, ya, qué órgano del Congreso puede enviar el proyecto de ley directamente al archivo? ¿Qué órgano del Congreso puede enviar un proyecto de ley directamente al archivo? ¿Quién? El Pleno del Congreso. Ya, el Pleno puede mandarlo, ¿no es cierto?, al archivo, pero ya antes de que llegue al Pleno incluso. Antes de que llegue al Pleno incluso, a ver. Nada, las comisiones dictaminadoras. ¿Quiénes pueden presentar un proyecto de reforma constitucional? ¿Cómo, profe? ¿Quiénes pueden presentar un proyecto de reforma constitucional? El presidente de la República, los congresistas, los ciudadanos en un 3%. 0,3%. Ya, correcto. ¿Cuáles son los requisitos para ser elegido congresista? 25 años ciudadano en ejercicio. ¿Cómo? Peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar de derecho de sufragio. Exacto, gozar de derecho de sufragio. ¿Y cuál es la diferencia entre gozar de derecho de sufragio y ser ciudadano en ejercicio? Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre gozar de derecho de sufragio y ser ciudadano en ejercicio?
A ver, los escucho. Que cuando eres ciudadano en ejercicio gozas de todos tus derechos como ciudadano. Ya, cuando eres ciudadano en ejercicio gozas de todos tus derechos como ciudadano y como profesional, ya. Y gozar del derecho de sufragio, Tener derecho al voto. tener derecho al voto. Correcto, muy bien, eso es correcto. Ya, a ver, continuemos. Pregunta, pregunta, ¿cuáles son los desafíos que tenemos que superar para tener una convivencia democrática? ¿Cuáles son los desafíos a superar para la convivencia democrática? Uno sería el desafío político. No. ¿Se acuerdan que les puse un ejemplo acerca de la pandemia, de mi amiga que se iba de juerga porque ya le dio COVID? ¿Se acuerdan o no? Cultural. Profesor, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuáles son los desafíos a superar para tener una convivencia democrática? Vencer la discriminación, la violencia y la indiferencia. Correcto, correcto. Discriminación, violencia, indiferencia. Eso es correcto. Ya está. Pregunta, pregunta. ¿Cuáles son las causales de vacancia para el cargo de presidente de la República? No regresar al territorio en el plazo establecido. Ya no regresar del territorio en el plazo establecido. ¿Qué más? Vida moral y física. Capacidad moral y física. Ya, pero esa incapacidad moral y física, ¿qué más tiene que ser? Permanente. Permanente. Incapacidad moral o física permanente, ya. ¿Qué más? Traición a la patria. Muerte del presidente. No convocar a acciones en un plazo establecido. No convocar elecciones en el plazo establecido. Muerte del presidente. Muerte del presidente, ya. Ya, muerte del presidente. Su permanente incapacidad física o moral declarada por el Congreso, permanente, ¿ah? No, salir al territorio sin permiso nacional, o sea, salir al territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar en el plazo establecido. ¿Qué más? Aceptación de su Su renuncia. renuncia. Aceptación de su renuncia por el Congreso. ¿Qué más? Y destitución conforme el artículo 117. ¿Y qué dice el 117, muchachos? Traición a la patria. Excepción de la inmunidad presidencial. Disolver al Congreso. ¿Qué dice el 117? El 117 dice que solo se puede acusar al presidente de la República durante su periodo por Traición a la patria. Traición a la Traición a la exacto, patria en traición a tiempos la de patria. guerra. ¿Qué más? Impedir las impedir elecciones. elecciones. Impedir las elecciones. ¿Qué más? Disolver al Congreso. Disolver el Congreso. Disolver el Congreso. ¿Qué más? Impedir reuniones. Impedir la reunión del Jurado Nacional de Elecciones, del Congreso o de algún órgano del sistema electoral, ¿cierto? Solamente por eso se puede acusar al presidente de la República durante su periodo, ¿no? Solo por eso se puede acusar al presidente de la República. Muy bien. Pregunta, ¿qué es un indulto? ¿Qué es un indulto, muchachos?
el perdón a una pena, El Perdonar conservando los antecedentes penales. ya, perdón de la pena, correcto. ¿Y la amnistía? El olvido de una pena. ¿A quién se le da amnistía? ¿A los presos? Al Poder Legislativo. No. El poder legislativo la da, pero ¿a quién? ¿A los presos? A los presos. A los ciudadanos. A los políticos. A los perseguidos. A los perseguidos políticos. ¿Ya? Solamente se le da a los perseguidos políticos. ¿De acuerdo? Solo se le da amnistía a los perseguidos políticos. ¿Quién le da? El Congreso. ¿Y en qué consiste? Olvido del delito, ¿no? Se olvidan que ha cometido el delito. Le perdonan su delito. Pero solo a los perseguidos políticos. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, hablemos entonces de una institución del Estado llamada el Ministerio Público. ¿Qué es el Ministerio Público? ¿De qué se encarga el Ministerio Público? Veamos. El Ministerio Público es un órgano autónomo y un órgano independiente. ¿Quién lo conforman? Los fiscales. La máxima autoridad es el fiscal de la Nación. Este fiscal de la Nación es elegido por un periodo, ¿ya? El fiscal de la Nación es elegido por un periodo de 3 años, ¿ya? Pero se puede reelegir por 2 años adicionales más. Entonces, el fiscal de la Nación es elegido por un periodo de 3 años, pero se puede reelegir, ¿ya? Se puede reelegir por un periodo adicional de 2 años más. ¿Listo? ¿Cómo se organiza el Ministerio Público? El máximo órgano, obviamente, del Ministerio Público es la Fiscalía de la Nación. ¿Ya? El máximo órgano del Ministerio Público es la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación, luego de la Fiscalía de la Nación están las fiscalías superiores, perdón, las fiscalías supremas, luego las fiscalías superiores y las fiscalías provinciales. Ya, profe, y cuando yo hablo de las fiscalías, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, ya, lo que se tiene que tener en cuenta es que en el Ministerio Público y en el Poder Judicial hay una relación directa. Entonces, si hay un vocal supremo o un juez supremo, también habrá un fiscal supremo que llevará casos en ese juzgado, si quieres llamarlo así. Luego, en el caso de las fiscalías superiores, igual, ¿no? Hay jueces superiores, hay fiscales superiores. ¿Cuáles son los requisitos para ser fiscal supremo? ¿Cuáles son los requisitos para ser fiscal supremo? Los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema. Ser peruano de nacimiento, mayor de 45, ser ciudadano en ejercicio, haber sido magistrado de una Corte Superior o fiscal superior por 10 años, o haber ejercido la abogacía, o haber dado cátedra universitaria en materia jurídica por 15 años. ¿Listo? Esos son los requisitos. ¿Ya? Esos son los requisitos. Esos son los requisitos para ser elegido fiscal supremo. ¿Y cuáles son las funciones del Ministerio Público? La primera función que tiene el Ministerio Público es realizar acciones preventivas para evitar la comisión de hechos delictivos. Profe, en castellano, ¿eso qué significa? Eso significa que ustedes, no sé si alguna vez han ido a discotecas ustedes cuando no había pandemia. Yo creo que sí. Es una verdad, profesor.
Por eso les pregunto, precisamente por eso les pregunto si han ido a discotecas. Yo me imagino que por ahí alguna vez has ido con tus hermanos, pues, ¿no? Te han llevado a tus hermanos a una discoteca. O tu papá, no sé. No, profesor. O sea, no has ido nunca. No. Sí. Mm, Ya. Los menores de edad pueden estar en discotecas solos No. No. y más aún, pueden, por así decirlo, pueden, mm, les pueden vender alcohol. No. no. Ya. La fiscalía suele ir a las discotecas para ver efectivamente que se cumplan con estos requisitos, para evitar la comisión de delitos. O cuando la fiscalía va a, por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto que hay clínicas que ofrecen pruebas COVID, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay lugares donde ofrecen pruebas COVID. Entonces, la fiscalía va a esos lugares para ver si efectivamente, si es que las pruebas que están haciendo son legales, ¿no? Y que si cumplen con los protocolos. Muchas veces se encuentran que sí y no hay ningún problema, ¿no? Pero otras veces en esa inspección que suelen hacer, encuentran que no se cumplen los protocolos o que las pruebas que ellos ofrecen no son pruebas válidas o son pruebas bambeadas, ¿ya no? Y ahí así se combate, si quieres llamarlo. ¿Ya? Así se combate. ¿Listo? Luego, representan a la sociedad en los procesos judiciales. Yo les pregunto, chicos, ustedes cuando, cuando han escuchado acerca de, no sé, a ver si me ocurre, han escuchado, este, han escuchado la historia del pueblo de Israel, ¿no? Y el pecado. ¿El pecado a quién perjudica? A la persona que lo realizó. Ya, el pecado perjudica a la persona que lo realiza, ¿no? Pero solamente a ella. También la sociedad. Claro, en realidad el pecado perjudica a la comunidad, a toda la comunidad. Igual pasa con el delito, ¿ya? Igual pasa con el delito. El delito también perjudica a toda la comunidad. ¿Listo? El delito también perjudica a toda la comunidad. Entonces, como el delito perjudica a toda la comunidad, ¿ya? Como el delito perjudica a toda la comunidad, pues hay que, ¿cómo decirlo? Eh, el Ministerio Público precisamente va a representar a toda la comunidad. ¿Ya? El Ministerio Público va a representar a toda la comunidad en este proceso judicial. ¿Listo? El Ministerio Público entonces representa a toda la comunidad en el proceso judicial y es el titular de la acción penal. Es el titular de la acción penal. Cuando decimos que es el titular de la acción penal, ¿ya? Cuando decimos que es el titular de la acción penal, ¿a qué nos referimos? Es el titular de la acción penal, que es el único que va a denunciar los delitos ante el Poder Judicial, pero los delitos de persecución pública. ¿Ya? Los delitos de persecución pública. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Hay delitos de persecución pública y hay delitos de persecución privada? Sí. Los delitos de persecución pública, ¿ya? Los delitos de persecución pública son aquellos delitos, ¿ya? Los delitos de persecución pública son aquellos delitos les decía, ¿ya? Les decía que eh, en el caso
en el caso de... mm, ustedes saben cuáles son los delitos de calumnia y difamación, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, esos delitos de calumnia y difamación, ya, esos delitos de calumnia y difamación solamente los llevan los particulares. O sea, no todas las personas llevan delitos de calumnia y difamación. Ya, solamente los particulares. Ya solamente los particulares ven delitos de calumnia y difamación. ¿Listo? ¿Recuerdan el caso Pablo Guerrero Magali Medina? Sí, profesor. Sí, sí. Sí, profesor. Sí. Ya. ¿Quién mete presa a quién? Paolo Guerrero la mete presa a Magali Medina, ¿no es cierto? Pero ¿quién lleva ese proceso? Ese proceso lo lleva Paolo Guerrero. En cambio, todos los demás delitos, ya, todos los demás delitos, ya, todos los demás delitos, todos los demás delitos los ve el Ministerio Público. Entonces, sobre todo los delitos de corrupción y todo eso, ya, los ve el Ministerio Público. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, mira, representan a la sociedad en el proceso judicial, titular de la acción penal, investigan el delito desde su inicio. No sé si ustedes han visto, ya, no sé si ustedes han visto, no sé si ustedes han visto los debates presidenciales. Urresti decía algo chistoso. Bueno, no tanto, no chistoso en realidad, pero Urresti sí decía algunas cosas curiosas. Por ejemplo, ¿qué decía Urresti? Urresti decía, ya, Urresti decía que los fiscales no deberían investigar. ¿Ya? Urresti decía que los fiscales no deberían investigar. ¿Y por qué no deberían investigar? Decía que los fiscales no deberían investigar porque investigan mal. Entonces, que esa función de investigación, ¿ya? Esa función de investigación, eh, ¿ya? Esa función de investigación, ¿ya? Esa función de investigación, pues, debería recaer en la policía, porque la policía sí investiga bien. ¿Ya? Eso era lo que decía. ¿Listo? El Ministerio Público elabora sus propios proyectos de ley, ¿ya? Elabora sus propios proyectos de ley y también elabora su propio presupuesto, ¿ya? Elabora su propio presupuesto. Y al elaborar su propio presupuesto, ¿ya? Al elaborar su propio presupuesto, lo tiene que enviar al Poder Ejecutivo, pero lo sustenta ante el Congreso, ¿ya? Lo sustenta ante el Congreso. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos del Ministerio Público? Pregunten. Profesor, ¿cómo se llama la titular del Ministerio Público? La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Gracias, profesor.
¿Algo más? ¿Alguna pregunta más, chicos? Profe, ¿dónde puedo encontrar la fiscalía, digamos, provincial? Aquí en Arequipa están las fiscalías provinciales en La Merced con Tristán. Es, profe. Ya, ese es en el centro, ¿no? Porque cerca de los módulos, también hay, cerca de los módulos de justicia también hay fiscalías. ¿Listo? Ya, ¿alguna pregunta más, chicos? Profesor, yo tengo una pregunta. Dime. Eh, es sobre las propuestas de Pedro Castillo. ¿Son posibles o no? Por ejemplo, ¿Cuáles? la de que la entrada libre a las universidades. Es difícil. Es difícil. ¿Y por qué te digo que es difícil? Porque no hay pues, infraestructura para eso. No hay infraestructura. O sea, si hubiera infraestructura, ya, pues no. Pero no hay infraestructura. Si hubiera infraestructura, pues chévere, ¿no? Pero como no hay infraestructura, no se puede, ni modo. Pero eso solo aplicaría para universidades nacionales, no para privadas, ¿no? Claro, o sea, ¿cuál sería el chiste pues, entonces de una universidad privada? A ver. ¿Cuál sería el chiste de tener una universidad privada? Sí, o sea, a ver, si a ti te dicen, ¿sabes qué? Puedes ingresar libremente a la universidad. ¿Tú postularías una privada? No. ¿No? No lo harías, ¿no? La verdad es que no lo harías. Pero es difícil, es bastante difícil. No hay infraestructura para soportar todo eso. ¿Listo? Bien. Hablemos de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia se encarga de seleccionar y nombrar a los jueces y fiscales, excepto a los jueces de paz. Ya, excepto a los jueces de paz. Es independiente y se rige por su ley orgánica. Existe algo que se llama la Academia de la Magistratura. ¿Y qué es la Academia de la Magistratura? La Academia de la Magistratura es un centro de estudios. ¿Ya? Un centro de estudios para jueces y fiscales. ¿Ya? Un centro de estudio para jueces y fiscales. ¿Ya? Si un abogado quiere ser juez o fiscal, ¿ya? Si un abogado quiere ser juez o fiscal, tiene necesariamente, ¿ya? Si un abogado quiere ser juez o fiscal, necesariamente eh, tiene que seguir cursos en la Academia de la Magistratura. ¿Ya? Si alguien quiere ser juez o fiscal, necesariamente tiene que seguir cursos en la Academia de la Magistratura. ¿Ya? Profe, ¿qué más? Los jueces y fiscales, ¿ya? Los jueces y fiscales están prohibidos de sindicalizarse, participar en política y declararse en huelga. O sea, los jueces y fiscales no pueden sindicalizarse,
no pueden participar en política y no pueden declararse en huelga. ¿Ya? Los jueces y fiscales no pueden sindicalizarse, no pueden participar en política y no pueden declararse en huelga. Tú no vas a encontrar jamás a un juez, no vas a encontrar a un juez, por ejemplo, encadenado ahí a la puerta del Poder Judicial, ¿no? Porque ellos no pueden. ¿Listo? Ellos no pueden. ¿Listo? Profe, ¿qué más? El Congreso, ¿ya? El Congreso puede remover a los miembros, ¿ya? El Consejo puede remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, ¿ya? La Junta Nacional de Justicia tiene lo siguiente. Primero, ¿ya? En el caso de la Junta Nacional de Justicia, antes se llamaba Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y por qué ha pasado a ser Junta Nacional de Justicia? ¿Por qué ya no existe el Consejo Nacional de la Magistratura? A ver, muchachos. Eso es historia. La corrupción. Por la corrupción, ¿no es cierto? Por la corrupción. Claro, la realidad es esa, ¿no? Por la corrupción. Porque se encontraban escándalos de corrupción y se disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura y se instituyó la Junta Nacional de Justicia. Ya. ¿Cuáles son las funciones de la Junta? Nombrar y ratificar a los jueces y a los fiscales, ¿ya? Nombrar y ratificar a los jueces y los fiscales. Luego, destituir y sancionar a los jueces y a los fiscales. Pero para los vocales supremos y los fiscales supremos, ¿ya? Para los vocales supremos y fiscales supremos tiene que haber un pedido. ¿Listo? Tiene que haber un pedido. Bien. Profe, ¿qué más hacen? Registran, ¿ya? Van a registrar, ¿ya? Van a registrar y van a custodiar, ¿ya? Van a registrar y van a custodiar, ¿ya? Van a registrar y van a custodiar el registro de sanciones disciplinarias de jueces y fiscales, ¿ya? Registro de sanciones de jueces y fiscales. ¿Listo? Profe, ¿qué más? Tienen que extender la acreditación a los jueces y a los fiscales. ¿Ya? Tienen que extender la acreditación a los jueces y a los fiscales. Extienden acreditación a los jueces y a los fiscales. ¿Ya? Profe, ¿algo más? Sí. Presentan un uniforme anual al Congreso. Los miembros de la Junta, ¿ya? Los miembros de la Junta Nacional de Justicia son 7. Son elegidos por un periodo de 5 años. No hay reelección inmediata. Mejor dicho, no hay reelección, ni siquiera inmediata, no hay reelección. Y los suplentes son convocados en estricto orden de mérito. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, ¿ya? Esto quiere decir que en el caso de los miembros de la Junta, hoy en día se eligen por concurso público. ¿Ya? Hoy en día se eligen por concurso público. Antes no era así. ¿Ya? Antes no era así. Hoy en día se eligen por concurso público. ¿Ya? Antes, ¿cómo se elegían? Antes, mira, de acá. Antes, uno lo ponía la Corte Suprema, uno lo ponía la Junta de Fiscales Supremos, uno salía de todos los abogados del Perú, salía uno, de los demás colegios profesionales salían 2, los rectores, las universidades públicas ponían a un ex rector y las universidades privadas ponían a un ex rector. Ya, ahora no es así porque ahora es por concurso público. Y el concurso público lo lleva a cabo una comisión que está integrada por el defensor del pueblo que la preside, presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General,
un rector de las universidades públicas licenciadas con una antigüedad no menor a 50 años y un rector de las universidades privadas licenciadas con una antigüedad no menor a 50 años. ¿Listo? Ellos forman la comisión que hace el proceso de selección, concurso público para nombrar a los miembros de la Junta. Requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Ser peruano de nacimiento, ¿ya? Ser peruano de nacimiento, ser mayor de 45 años, pero menor de 75, ¿ya? Ser mayor de 45, pero menor de 75, ser ciudadano en ejercicio, ¿ya? Ser ciudadano en ejercicio, eh, ser mayor de 45, pero menor de 75 años, ¿ya? Ser mayor de 45, pero menor de 75 años. Luego, ya, mayor de 45, pero menor de 75. Luego te piden ser abogado, ¿ya? Ser abogado. Pero ser abogado, ¿ya? Te piden ser abogado, pero con una antigüedad, primero, te piden ser abogado, pero con una antigüedad de 25 años litigando, ¿ya? 25 años ejerciendo la abogacía, 25 años litigando, ¿ya? 25 años litigando. O si no, te piden que hayas dado 25 años cátedra universitaria en materia jurídica, ¿ya? Cátedra universitaria en materia jurídica. O si no, ¿ya? O si no, te piden, ¿ya? O si no, te piden cátedra universitaria en materia jurídica, o si no, ¿ya? O si no, también te piden que hayas hecho investigaciones 15 años. Entonces, ser abogado con 25 años que estés litigando, ¿ya? 25 años litigando, o si no, 25 años dictando cátedra universitaria, o si no, ¿ya? O si no, haber hecho investigación 15 años, ¿ya? ¿Qué más te piden? No tener sentencia condenatoria por delito doloso, ¿ya? No tener sentencia condenatoria por delito doloso y acreditar solvencia moral, o sea, que no tengas ningún tipo de sanción, pues, ¿no? Que no tengas ningún tipo de sanción. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Cómo es delito doloso, profe? O sea, un delito que se haya realizado con una mala intención. ¿Alguna pregunta? Chicos, preguntas hasta ahí. Alguien preguntó en el chat, profe, creo. A ver, que no estoy viendo el chat. A ver, vamos a ver el chat. Ah, ¿cómo prueban que no tienen solvencia moral? Ah, porque no tienen ningún tipo de sanción, ni proceso, ni nada por el estilo, pues. Por eso. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Ya está, nadie más. Continuemos.
Hablemos de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es un órgano autónomo, constitucional, independiente. Está representado por el Defensor del Pueblo, que también puede hacer docencia universitaria. Este Defensor del Pueblo es elegido por el Congreso. Lo elige y lo remueve el Congreso con el voto de más de los 2/3 del número legal de congresistas. ¿Ya? El periodo es de 5 años. ¿Cuáles son los requisitos que te piden? Los requisitos son ser peruano ser mayor de 35 años y ser abogado. ¿Ya? Mayor de 35 años y ser abogado. Nada más. Nada más. ¿Ya? Mayor de 35 años y ser abogado. ¿Ya? No se necesita ser peruano de nacimiento, profe. para ese No, cargo. en ese caso no. En ese caso no. No es necesario ser peruano de nacimiento. Funciones. Y esto es pregunta de examen de admisión siempre. ¿Ah? Funciones. Defender los derechos constitucionales del pueblo. Siempre te pregunto, ¿de qué se encarga la Defensoría del Pueblo? ¿Ya? De defender los derechos constitucionales del pueblo, ¿no? Eso siempre lo pregunta. Garantizar que las instituciones públicas o privadas presten servicios adecuados, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. ¿Ya? Ejerce sus funciones a través de advertencias, recomendaciones, recordatorio de deberes, sugerencias. Si ustedes percatan, no tiene capacidad de sanción. ¿Ya? No tiene capacidad de sanción. O sea, no sanciona, ¿no? ¿Listo? Y tienen adjuntas, o sea, la Defensoría del Pueblo tiene adjuntas para diferentes asuntos constitucionales, derechos de la mujer, derechos humanos, administración estatal, servicios públicos, o sea, oficinas especializadas, grupos especializados que trabajan en esos temas. ¿Qué facultades tienen? Tienen facultades de investigación, pueden presentar proyectos de ley, difunden los derechos humanos y presentan las garantías constitucionales. Creo que esta es la más importante de todas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Imagino que no, porque están muy callados, no sé por qué. Creo que han quedado tristes de la lección. Bien, hasta ahí vamos a cerrar nuestra grabación, ¿ya?